Yo no sé qué experiencia usted ha tenido con la Biblia, si has leído el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Lo cierto es que en la Biblia se revela un ser severo, un ser serio, un ser exclusivo, único. Se revela Dios, la exclusividad de Dios. También es cierto que por medio de la narrativa propia de la Biblia, uno encuentra que se revela también el carácter de la humanidad, la inconstancia del hombre. La Biblia para eso tiene un nombre, le llama pecado, la naturaleza caída y corrupta del ser humano, versus la naturaleza divina, gloriosa, santa, única y absoluta del Ser Supremo que es Dios. Pero también en la Biblia se nos revela no solamente ese ser como severo, como supremo, pero sino también se encuentran muchos juicios en la palabra del Señor. Por medio de sus historias, muchas amenazas de juicios también. Nosotros pudiéramos decir advertencias de juicio. Pero yo quisiera llamar la atención a un elemento en la narrativa bíblica que no podemos dejar de pasar por desapercibido, que es el elemento del perdón. Porque si es cierto que el ser bíblico, el Dios, el cual es el enfoque de la Biblia, se presenta como severo, como exclusivo, como dueño y señor, como juez, legislador, el que da la ley, también se presenta como el perdonador, como aquel que perdona sin tener por qué perdonar. En otras palabras, sin estar coaccionado, sin estar obligado a perdonar. Más importante aún todavía, la Biblia también nos presenta una invitación. Y es la invitación precisamente que ese ser divino nos hace a extendernos su perdón y a nosotros comenzar una vida con una relación con Él por medio y gracias a el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Entonces, si quizás usted ha leído la Biblia, pero ha notado solamente la parte de la severidad del ser que se revela en la palabra, yo quisiera que usted reflexionara en la bendición del perdón, que ese ser lo que lo hace grande a Él no es solamente su poder, su majestad, su autoridad, es su soberanía, que Él puede hacer lo que le dé la gana sin darle explicación a nadie, sino es precisamente este elemento del perdón, que ese mismo ser escoge ser perdonador y ofrecernos su perdón, escuche bien, de manera totalmente gratis, por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces, el mensaje de la Biblia no solamente es un mensaje el cual nosotros deberíamos de prestar atención, sino también es una invitación. El mensaje de la Biblia es una invitación. Podemos decir que Dios nos invita por medio de su palabra a que nosotros recibamos el perdón de Él por nosotros constantemente estar quebrantando su ley. Y ese aspecto severo, ese aspecto del juicio, ese aspecto del castigo, por decirlo de esa forma, no se ve en nosotros o no se manifiesta en nosotros gracias al sacrificio de Jesucristo, porque nos ofrece a nosotros la oportunidad de ser salvos. Dice la Biblia claramente, ser salvos de la ira venidera. Entonces, este es el tema de la Biblia. Con sus muchas páginas y sus muchas historias a lo largo de los años, el tema es Dios siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, caminando con un pueblo rebelde, al cual Él le ofrece constantemente su perdón. Es cierto que los castiga, es cierto que los disciplina, como un padre amoroso hace a su hijo. ¿Qué padre amoroso o madre amorosa no ha regañado, no le ha alzado la voz? Inclusive en algunos momentos no ha tenido que aplicarle un correctivo a su hijo. Eso forma parte del amor también. Pero la vara que Dios ofrece, ¿no? Esa vara extendida, esa invitación es constante. Constantemente usted ve en el Antiguo Testamento a Dios procurando a Israel.
dejándole saber su pecado por medio de los profetas, etcétera y demás. Pero aún en el exilio, allá en Babilonia, con el profeta Ezequiel, Dios le dejaba saber a Israel acerca del arrepentimiento y de que Dios mismo los iba a perdonar y los iba a traer de nuevo regreso a su tierra. Eso es una parte bonita, una parte muy linda de la narrativa bíblica, que yo quisiera que usted se familiarizara, ¿no?, con la palabra del Señor. Pero lo más importante de todo esto es lo siguiente, que en la Biblia el ser que se revela es un ser único, exclusivo, severo, porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero también es un ser perdonador. Y su perdón llega a usted y llega a mí por medio de la prédica, ¿no?, de la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces Dios nos extiende ese perdón, nos invita a tener una relación, una mejor relación con Él y a tener una relación con Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Luego entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que la Biblia nos dice que nosotros hagamos realmente reconocer que somos pecadores, es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la oferta de Dios. Finalmente, esa oferta no va a durar toda una vida, en el sentido que no es para siempre, ¿no? Esa oferta, ese momento en el cual quizás usted está reflexionando en este tema en el día de hoy, reconozca que usted no siempre reflexiona o piensa, ¿cuál es el mensaje de la Biblia y qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué tal si todo eso es cierto? Usted no siempre está pensando en eso porque somos esclavos de lo ordinario. En los momentos en los cuales nosotros pensamos en estas cosas es porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en ese momento no se puede desaprovechar esa oportunidad. Entonces la invitación que el Señor nos hace a los seres humanos es arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asimismo, habla Dios acerca de su Hijo. Y por medio de esa fe en su Hijo Jesucristo, Dios nos ofrece a nosotros el perdón y la vida eterna. No es porque Él necesita que nosotros seamos perdonados, es porque los que los necesitamos somos nosotros. Entonces sí, hay mucha severidad, hay muchos juicios en la Biblia, en las narrativas de la Biblia. Pero también hay mucho amor inmerecido, hay mucho perdón y hay mucha invitación. Así que yo le animo en este día que usted reflexione en este tema y que usted ahí en su corazón, usted toma la decisión y se ponga de acuerdo con Dios y le dice, Señor, es verdad, yo soy pecadora, yo soy pecador, yo he roto tu ley de alguna y de muchas maneras. Y a la misma vez, yo confío en que Jesucristo es tu Hijo, que su sacrificio tiene un valor y un significado y un poder único para realmente, poderosamente, limpiarme de mis pecados, limpiarme de toda maldad, pagar el precio de todos mis pecados y reconciliarme contigo, Señor. Entonces, usted puede tomar esa decisión. Tome esa decisión. Eso se llama realmente reconciliarnos con el Señor. Así que acuérdese, en la Biblia tenemos juicio, tenemos condenación, pero también tenemos perdón y restauración. Que Dios te bendiga.